Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek en este día. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en línea en este tiempo especial que nosotros tenemos como iglesia, esta reunión que tenemos cada domingo. Si esta es tu primera ocasión como nosotros, como decía Samila hace un momento, nosotros nos sentimos como honrados de que tenemos invitados de lujo como tú lo eres, como tú nos estás viendo en línea. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en vísperas hacia la Navidad. Y bueno, si me salto la Navidad y no reconozco el Día de Acción de Gracias, me regañan mis hijas, porque ellas dicen, ¿por qué cada año estamos celebrando con tanta anterioridad a la Navidad y nos olvidamos del Día de Acción de Gracias? Y es la realidad. Tanto que le tenemos que dar gracias a Dios que queremos inmediatamente ir hacia los regalos y olvidarnos acerca de la gratitud. Así que en esta semana, que tú y tu familia tengan un gran día de acción de gracias de parte de Sugar Creek. Pues hoy vamos a ver un principio que creo que tiene el potencial de genuinamente cambiar nuestra vida. Que si nosotros tomamos en serio esto que vamos a ver en un momento, un principio que encontramos en la palabra de Dios, eso va a revolucionar la manera no solo como pensamos, sino también cómo vivimos. Y como vamos a ver también, este principio, la razón por la cual nos va a costar un poco de trabajo, es porque choca con la forma de pensar de la mayoría de nuestra sociedad hoy en día. Una de las frases más comunes que nosotros tenemos es la de piensa en grande, ¿verdad? Piensa en grande. La idea atrás de ese dicho es de que cuando hagamos cualquier cosa, cuando vivamos, cuando trabajemos, cuando estemos en una profesión, en los estudios, tenemos que siempre pensar en grande, alcanzar lo máximo que podamos. Siempre hay que tener esos sueños enormes, esos proyectos grandes, de manera de que cuando nosotros los alcancemos, podamos vivir de algo enorme, que nuestra vida pueda marcar la diferencia, que nosotros podamos realmente tener un impacto tremendo, no solo en nuestra vida, sino en la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Tiene sentido que se nos impulse a pensar en grande. Pero es raro de que, a pesar de que se nos dice que pensemos en grande, tanta gente está insatisfecha con su vida. Tantas personas aspirando a la grandeza, resulta que ellos más bien se sienten desanimados con respecto a su propia vida y se sienten deprimidos muchas veces con lo que alcanzan a ver en la forma en que ellos han vivido. Quizás el problema es que en realidad pensar en grande no es la solución que estamos buscando. Que cuando nosotros estamos impulsados, cuando nuestra sociedad se nos dice, cuando en las películas, en las redes sociales y todo se nos empuja a pensar en grande, en realidad a lo mejor nos estamos saltando algo que es necesario para que nosotros realmente podamos tener un impacto. Y eso es increíblemente de lo que Jesús habló hace 2000 años. Algo que a pesar de que han pasado tanto tiempo, sigue tan relevante para nosotros como el día en el cual Él lo dijo. Es por esa razón que parte del problema que encontramos con esto de pensar en grande es que a veces aspiramos a algo grande cuando descuidamos lo pequeño. A veces estamos soñando con alcanzar algo grande sin darnos cuenta que estamos descuidando lo pequeño. Nos saltamos un paso. Y el problema es de que si nosotros descuidamos lo pequeño, lo grande al final termina sin ningún sentido, sin ningún significado, sin ningún impacto. Eso es algo muy común hoy en día, en la sociedad, en la forma de pensar. Inclusive es algo que se le ha inculcado a las generaciones más jóvenes, de que tienen que pensar en grande. Cuando se gradúen, no tienen que conformarse con un pequeño salario, sino que tienen que aspirar a una posición grande en una empresa, tienen que aspirar a un gran trabajo, un gran título.
y de esa manera poder alcanzar la grandeza que ellos buscan. Y no solamente en los jóvenes, en realidad esto es algo que todos tenemos porque es nuestra naturaleza humana. Hace varios años había un par de personas que llegaron a Sugar Creek, acababan de llegar de su país sin conocer el inglés, sin conocer la cultura, sin realmente poder desenvolverse como ellos querían aquí. Y ellos me preguntaron que si podía ayudarles a encontrar un trabajo. En ese entonces tenía unos amigos que eran parte de aquí de Sugar Creek, que eran dueños de una empresa de constructora. Y entonces hablé con el dueño de la empresa y le pregunté acerca de que si podía contratar a estas dos personas. Y él dijo, sí, de hecho tengo ahorita unas posiciones, van a tener que comenzar desde abajo porque no tienen ninguna de las cualificaciones que estamos buscando, pero les voy a dar un poco más del salario mínimo para compensar eso. Entonces ellos estaban emocionados, fueron a empezar a trabajar. Pero cuando se dieron cuenta del trabajo, rápidamente se desanimaron, porque era parte de limpiar una alcantarilla. La empresa constructora no solamente tenía que construir, sino limpiar el área antes de poder construir. Y ellos les tocó hacer eso porque era lo único que tenían la habilidad de hacer. Bueno, como 3 semanas después, me entero que ellos habían renunciado al trabajo que les estaba pagando, que les estaba generando. Pero cuando platiqué un poco con ellos me di cuenta que más bien la mentalidad de ellos era, no, en mi país yo hacía esto, yo no puedo dedicarme a limpiar alcantarillas y por lo tanto esto es demasiado pequeño para mí. Esa mentalidad es algo que cunde en todos nosotros y es algo que estamos sobre todo enfatizando a los más jóvenes. Lo pequeño no es tan importante, lo importante es de que tú alcances las cosas grandes, los sueños grandes. Y hay 3 obstáculos que creo que son los más comunes para atender lo pequeño, que muchas veces se convierten como en un impedimento para que nosotros pongamos atención a las cosas pequeñas dentro de nuestra vida. Y estas 3 cosas, estos 3 obstáculos, lo que vamos a encontrar es que muchas veces pueden distorsionar nuestra forma de verlas y ver la vida. La primera es esto. Muchas veces vemos esas cosas pequeñas como algo insignificante. Lo vemos como algo insignificante. No es solamente en el trabajo, puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu familia, puede ser inclusive en tu relación con Dios. Las cosas pequeñas no tienen gran importancia, es algo insignificante y por lo tanto no le voy a poner la atención que necesita. Pero la realidad es que esas cosas pequeñas se van acumulando con el tiempo y tienen un impacto. Un ejemplo de eso es ahorrar $8 al día. Si tú ahorras $8 al día, solo $8, no yendo a tomar tu café de Starbucks, que creo que es la mitad del precio de un café de Starbucks más o menos. Si tú no decides ahorrar eso, al final de un año tienes casi $3,000, $2,920. Si tú lees 20 páginas al día, al cabo de un año, lo que vas a hacer es haber leído por lo menos 20 libros. Si tú decides caminar 10,000 pasos al día, al final de un año habrás corrido más de 40 maratones. Son las cosas pequeñas que se acumulan, que muchas veces descuidamos. Y cuando las descuidamos, esa acumulación termina por impactarnos y por afectarnos. Lo otro que muchas veces pensamos y hacemos que lo pequeño no le pongamos la atención es que podemos sentir que algo es incómodo. Sentir que algo es incómodo. No hacemos las cosas pequeñas porque pueden ser cosas incómodas, pueden ser cosas difíciles, ¿verdad? No nos gusta hacerlo. Alguien en tu hogar, alguien en tu casa tiene que sacar la basura, porque si lo dejas acumular, la pestilencia también se va a acumular. No nos gusta hacerlo, pero es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. A veces dedicar atención a las cosas pequeñas son necesarias hasta cuando son incómodas. Y la tercera cosa, que muchas veces se convierte en un obstáculo para ignorar o descuidar lo pequeño,
es que pensamos que no recibiremos reconocimiento por hacer esas cosas pequeñas. Y siendo que nosotros vivimos en la época de las redes sociales, donde tenemos que subir absolutamente todo en nuestra vida a una foto, las cosas que comemos, los lugares que vamos, el trabajo que tenemos, lo que estamos leyendo, comentarios, cosas, toda nuestra vida tiene que estar en línea porque necesitamos ser validados por las personas. Pues es tan fácil entonces sentir que cuando hacemos esas cosas pequeñas, pues no recibimos el reconocimiento que necesitamos para ser validados por las demás personas hoy en día. El problema de todo esto, el problema de todas estas cosas, es que en la búsqueda de la grandeza descuidamos lo pequeño. Y este es el principio que Jesús asienta delante de nosotros. Un principio que tenemos que tomar en serio si realmente queremos que nuestras vidas puedan cambiar y ser diferentes. Y el principio es este: la fidelidad para lo pequeño demuestra la responsabilidad para lo grande. La fidelidad para lo pequeño demuestra la responsabilidad para lo grande. Cuando aspiramos a esos sueños de grandeza, cuando estamos en nuestra mente pensando en el día de mañana, con ese proyecto, con esa profesión, con esa relación, con esa mudada, con cualquier cosa que nosotros tenemos y estamos pensando, wow, esto es lo que yo quiero, y estás pensando en esto, pero estás descuidando todo lo pequeño a tu alrededor. Entonces, al final de cuentas, lo grande no va a tener ninguna diferencia. Es por esa razón que Jesús lo que habla es esto: que lo pequeño es como una prueba, es como un termómetro para demostrar si podemos con lo grande. Y por eso Jesús habla y le pone tanto énfasis de que la responsabilidad o la fidelidad más bien con lo pequeño va a demostrar tu responsabilidad con lo grande. Muchas personas ya quieren que se les dé ese título, que se les dé ese lugar, ese puesto, ese matrimonio, esa cosa en su vida a la cual aspiran, pero el problema es que están descuidando todo lo pequeño que está en este momento. Y el problema es que si estás descuidando lo pequeño, no estás preparado para lo grande en el cual has puesto la mirada. Jesús entonces cuenta esto. Ahora, antes de leer el pasaje, déjame nada más darte unos detalles acerca de una parábola que Jesús cuenta, y de hecho esto está conectado a esa parábola. Es una parábola que muchas personas han encontrado un poco difícil de interpretar porque puede ser un poco confusa. Es una parábola acerca del mayordomo infiel. Resulta que un día un mayordomo que servía a su amo había sido injusto, corrupto, flojo, todo tipo de cosas. Y llega el amo y le dice: quedas despedido, tienes que entregar todo lo que te he dado. Y él, en pánico por la edad que tiene, dice: ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo ir a cavar pozos porque ya estoy muy grande. Tampoco voy a ir a mendigar porque pues me da vergüenza, tengo orgullo, y si me ve la gente, mis amigos, ¿qué van a pensar acerca de mí? ¿Qué puedo yo hacer en esta situación? Y se le ocurre de que él, teniendo acceso a las personas que le deben a su amo, porque parte de su tarea era recibirle las cuentas a los que le debían a su amo, va y busca las cuentas de ciertas personas que le debían a su amo, pero eran casi como deudas perdidas. Y entonces va con ellos y le dice: ¿cuánto le debías a mi amo? Tanto. Si me saldas ahorita con la mitad, ya queda eso ya saldado y no tienes que preocuparte de ello. Órale, pues vamos a hacerlo. Y pum, va uno. Y luego va con otro. ¿Y cuánto le debías tú? ¿Qué tal si lo dejamos en esto? Y así, ya que se salde la cuenta, no vas a tener problemas legales. Ah, perfecto. Ok, órale. Y vamos con eso. No sé por qué eran mexicanos, pero estaban: órale, vamos a hacerlo. Eran de varias partes de Latinoamérica. Entonces, saldan las cuentas. Entonces, cuando llega el amo y se da cuenta de lo que hizo este mayordomo, le dice: eres un mayordomo infiel, pero tengo que reconocer, tuviste audacia, sagacidad para hacer esto, para hacerte de mi dinero y de mis cuentas, hacerte amigos. ¿Por qué? Porque lo que él estaba pensando: ya me botaron del trabajo, pero si logro saldar las cuentas de estas personas, capaz que ellos me contratan.
o me recomiendan, o me ayudan ahora que ya voy a estar sin trabajo. Y el amo lo que reconoce es esa sagacidad para usar los recursos de su amo para hacerse amigos. Y Jesús termina con esta aplicación. Si un mayordomo infiel, que no es lo que está diciendo que debemos de ser mayordomos infieles, porque yo ya lo estoy haciendo, Juan Carlos, no es eso lo que Jesús está diciendo aquí. Está diciendo esto, que si uno de ellos, siendo un mayordomo infiel, con recursos materiales como los que tiene, es capaz de entender la importancia de usar recursos para ser amigos, cuánto más los que somos seguidores de Jesús podemos tomar los recursos que Dios nos ha dado para entonces utilizarlo para ser amigos y poder llevarles a conocer a Jesús. Esa es la aplicación. Entonces, ahí es donde Jesús transiciona a este pasaje que vamos a ver. Y escucha lo que dice entonces Jesús, que es parte de la aplicación de esta parábola en Lucas capítulo 16, versículo 10. Escucha lo que dice ahí. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, como este mayordomo infiel, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? El principio es claro. Jesús está diciendo que cuando nosotros somos responsables con lo poco, seremos fieles con lo mucho, con lo grande. Muchas veces nosotros aspiramos a lo grande descuidando lo pequeño. Y al descuidar lo pequeño estamos mostrando que no somos dignos de confianza para lo grande. A lo mejor tú has estado orando y le has estado pidiendo a Dios que te dé ese sueño grande, esas aspiraciones, ese proyecto, esa relación, esa cosa en tu vida. Pero en el proceso has estado descuidando lo pequeño y mostrando que no eres digno de que Dios te encargue lo que le pertenece a Él. Lo que hacemos con las cosas pequeñas es una muestra de lo que haremos con lo grande el día de mañana. Déjame ilustrártelo. Había una banda de rock en los 80s, la década de los 80s, que era muy famosa, que se llamaba Van Halen, una de las bandas más conocidas de esa década. No voy a preguntar quién era aquí fanático, porque sé que todos aquí solo escuchan música de alabanza. Pero Van Halen en la década de los 80s era una banda súper popular. Y ellos habían hecho un libro que era su contrato. Cada vez que se les contrataba para ir a cantar a algún lado, hacer su presentación, su show y todo, su concierto, los que lo contrataban tenían que revisar el contrato y firmarlo y darle todo lo que ellos necesitaban. Pues justo en la mitad del contrato, en el artículo 216 del contrato, ellos habían puesto una estipulación. Y la estipulación era esta: que en cada concierto, atrás de escena, tenían que tenerles un recipiente, un tazón lleno de los chocolates M&M's de diferentes colores, excepto el color marrón. Eso sí, el color marrón no lo podían poner ahí. Todos los demás tenían que tenerlo allá. Y estaba estipulado de que si ellos iban atrás del escenario y encontraban el recipiente y habían M&M's marrones, ellos tenían el derecho a cancelar el concierto y se les iba a pagar el 100% sin cantar. Y uno dice, pues ahí está, es una prueba más de cómo las celebridades y cantantes son divas, ¿verdad? O sea, son siempre así con sus peticiones estas medias locas y todo. Pero en un libro que entrevistaron al primer vocalista de Van Halen, que se llamaba David Lee Roth, le preguntaron acerca de esto y él explicó por qué hacían esto. Y él decía esto: en la década de los 80s, Van Halen fue la primera banda de rock que empezó a ponerle más equipo para que su presentación fuera con más excelencia. Dice que en promedio una banda de rock de los 80s usaban 3 remolques llenos de equipo para hacer su presentación. Van Halen utilizaban
9 remolques con todo el equipo que tenían. El problema que ellos encontraban es que muchas veces los lugares donde se presentaban no estaban hechas para todo su equipo. La tarima no estaba construida para el peso del equipo extra que ellos ponían, y por lo tanto ellos tenían que asegurarse de que todo lo que ellos habían estipulado, medidas de seguridad, cada cosa iba a estar ahí para que su presentación estuviera bien. Y la prueba, la manera como sabían de que habían tomado en serio esto, eran los M&M's. Porque si tomaban en serio lo del tazón de M&M's, iban atrás y decían, perfecto, leyeron todo el contrato, y si hicieron esto pequeño, entonces hicieron todo lo demás. Pero si iban atrás y veían que eso ni siquiera le habían puesto atención, lo más seguro es que tampoco le habían puesto atención a las otras medidas de seguridad que estaban incluidas dentro del contrato. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios ve lo que nosotros hacemos con lo pequeño, y entonces Él sabe si nosotros podemos tomar lo grande. El problema es que nosotros exigimos y decimos, y acá están mis sueños de grandeza y todo, pero el problema que muchas veces tenemos es que al final no somos responsables con lo pequeño, y también el día de mañana seríamos infieles con lo grande. Uno de los problemas que tenemos, una de las razones, de las tantas, pero quizás una de las razones más grandes por la cual esto sucede en nuestra vida, es porque vivimos en un tiempo donde lo material es más importante, las finanzas. Descuidamos cosas tan importantes por las finanzas. Descuidamos matrimonios, descuidamos la relación con los hijos, descuidamos nuestra integridad personal por alcanzar mayor dinero. Todas estas cosas estamos tan enfocados por lo material y pensamos que esto es más importante que inclusive todas estas cosas que deberían de ser una prioridad. Pero lo más triste, inclusive como seguidores de Jesús, es que muchas veces estamos dispuestos a descuidar lo que debería de ser la prioridad número 1 en nuestra vida, que es a Dios. Por esa razón, Jesús entonces dice esto siguiente: que una vida con prioridades invertidas terminará destruida. Una vida con prioridades invertidas terminará destruida. Al final de cuentas, cuando alguien tiene las prioridades en el lugar equivocado, lo principal lo tiene secundario y lo secundario lo tiene como principal, es cuestión de tiempo para que su vida sea un desastre, su vida se destruya. Escucha cómo entonces Jesús lo explica en el versículo 13. Dice esto: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Es un principio general, un principio que se aplica a todos nosotros. Nosotros vivimos en el tiempo en el cual pensamos que podemos tener un balance de las cosas. Tengo que tener un balance entre el trabajo y la familia. Tengo que tener un balance entre trabajar y descansar. No existe el balance. Es imposible que tú y yo podamos alcanzar un balance en la vida. Más bien, lo único es que vamos a tener que decidir cuál va a ser nuestra prioridad. Porque en el momento en el cual tratamos de balancear 2 cosas y 2 cosas opuestas, terminamos sirviendo a una sobre el otro. Es lo que Jesús dice. Y ahora escucha cómo Él lo lleva al siguiente nivel. O se apegará a uno y despreciará al otro. Entonces aquí viene la aplicación. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Si no podemos hacerlo con 2 cosas, menos lo podemos hacer con Dios y las riquezas. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el cual, si tu prioridad en la vida, tú dices, yo soy un seguidor de Jesús, Dios es lo más importante para mí, pero también alcanzar todas estas cosas de la riqueza, del dinero, la posición, el prestigio y todo, también es importante. Llega un momento en la cual estas 2 se van a oponer, van a chocar o van a alejarse, y tú vas a tener que decidir si te aferras de uno o te aferras del otro. Y cuando nosotros nos ponemos en esa posición, la gran mayoría de ocasiones, lo que vamos a hacer es soltar a Dios y vamos a poner nuestra prioridad en el dinero. Y cuando ponemos nuestra prioridad en el dinero, descuidamos a Dios. Por eso una vida con prioridades invertidas, una donde lo principal es secundario y lo secundario es lo principal,
va a terminar en destrucción. Solo es cuestión de tiempo para que te suceda o me suceda a mí si nosotros vamos por ese camino. Por eso Jesús desea que nosotros seamos fieles en lo pequeño, entendiendo que todo debe de ser para Dios. Y lo que Jesús martilla es esta idea, que lo pequeño que ignoramos puede ser una prueba de Dios para darnos lo grande. Lo pequeño que ignoramos en nuestra vida, aquella cosa que nosotros decimos, no tengo tiempo de esto porque yo estoy para cosas mejores, yo estoy para algo más grande. Esas cosas pequeñas donde nosotros tenemos que poner atención, donde nosotros tenemos que, aunque no es glamoroso, aunque no es llamativo, aunque nadie nos va a dar una palmada en la espalda, pero esas cosas pequeñas que necesitamos hacer, si descuidamos esto, entonces es una prueba donde Dios dice, mira, no estás listo para esto. Ahora, tengo que decir esto, la prueba no es para que Dios sepa lo que vamos a hacer. Dios ya sabe lo que está en nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, todo. La prueba es para que nosotros sepamos. Y por esa razón, quizás en tu vida, la razón por la cual esos grandes sueños que siempre tuviste no se dieron como tú querías, es porque no has sido fiel en lo pequeño. Por eso comenzamos ahí. Por eso tenemos que pensar no en grande, tenemos que pensar en pequeño. Escucha cómo Jesús cuenta otra parábola que está hasta cierto punto conectada con esto. Es una parábola que se llama de los talentos, una de las más famosas que Jesús cuenta. Y una parábola simplemente es una ilustración, es una historia inventada para expresar una verdad acerca de Dios. Muchas veces se dice es una ilustración terrenal de una verdad celestial. Y entonces Jesús cuenta acerca de que otro amo tenía 3 de sus siervos, como el primer mayordomo, pero esta vez eran 3. Y a cada uno le reparte sus bienes. Dice que son talentos. Talentos eran riquezas, eran mucho dinero, y a cada uno le encarga una cantidad diferente. Y el punto de esa parte es como nosotros. Todos nosotros hemos sido encargados por los bienes de Dios. Nuestras vidas, nuestra salud, nuestra capacidad, nuestros pensamientos, nuestra familia. Todos esos bienes al final no te pertenecen a ti ni me pertenecen a mí, le pertenecen a Dios. Nosotros somos mayordomos, estamos encargados de eso. Algunos reciben más, otros reciben menos. El punto no es cuánto recibiste. El punto es si estás siendo fiel con lo tuyo. Y entonces en la parábola el amo reparte diferente cantidad. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y les dice, recuerden, estos son mis bienes, vayan e inviértanlos. Y cuando yo regrese, entonces vamos a hacer cuentas. Pues entonces el amo se va y regresa, no sabemos cuánto tiempo, pero regresa en el momento que ellos no están esperando. Y escucha lo que dice acerca del que tenía 5 talentos. Dice ahí en Mateo capítulo 25, versículos 20 y 21. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, el amo llega y dice, a ver, a rendir cuentas, ¿qué hicieron con lo mío? Lo que tenían que invertir, lo que tenían que usar bien, ¿qué hicieron con eso? Y entonces, llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Escucha la respuesta del Señor. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? En lo poco, no dice en lo grande, dice en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso que tenemos que ponerle atención a lo poco. Piensa en poco, no piensa en grande, porque tenemos que ser fiel en lo poco para que a medida que Dios nos da más, nosotros continuemos siendo fieles independientemente de la cantidad. La pregunta entonces es, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo hacemos esto una realidad de nuestra vida? Déjame darte 3 sugerencias de cómo respondemos a esto. 3 cosas que tú y yo estamos llamados
a poner en nuestra vida, incorporar en nuestra vida, para que podamos ser personas que pensemos en lo pequeño y no lo descuidemos. Lo primero es esto: identifica una cosa pequeña que has estado descuidando. ¿Cuál es alguna cosa en tu vida? Quizás en tu matrimonio, quizás en tu familia, quizás en tu trabajo. Quizás es una cosa que hace tiempo te habías dicho que lo ibas a hacer y no lo has hecho. ¿Cuál es esa cosa pequeña que tú has descuidado en tu vida? Todos nosotros tenemos algo que necesitamos ponerle la atención. Pero no solamente necesitamos identificar alguna de esas cosas pequeñas para ponerle atención. Lo segundo que tenemos que hacer es esto: olvida lo que otros piensen de ti. Olvida lo que otros piensen de ti. Porque parte de esto, del mundo de las redes sociales, es que constantemente nos comparamos y decimos, bueno, fulano de tal, ¿por qué tiene esto y yo no lo tengo? ¿Y por qué esta persona sí esto y yo no? Y lo increíble acerca de nuestra naturaleza humana es que nunca nos comparamos con los que tienen menos. No decimos, caramba, esta persona en mi país, en Latinoamérica, en África y todo, apenas si tiene para comer, tiene una choza en la que vive, le entra agua cuando llueve y todo, y mira todo lo que yo tengo y lo que Dios me da. Caramba, ¿cómo es que esa persona no tiene tanto como? No decimos eso. Decimos, ¿por qué fulano puede ir a vacacionar acá? ¿Por qué sultano acaba de comprarse esto? ¿Por qué esta persona tiene esta posición y todo? Siempre nuestra comparación es hacia arriba, nunca la comparación es hacia abajo. Por eso tenemos que dejar de compararnos, porque no ganamos cuando nos comparamos. Y lo tercero es que aquella cosa pequeña que hemos descuidado, hazlo y cúmplelo como para Dios. Al final de cuentas, que tu motivación sea para Dios. No para que te reconozcan, no para que te den la posición grande, sino hazlo porque es una forma de honrar a Dios que es digno de que nosotros le demos toda la gloria. Cuando hacemos esas tres cosas, entonces vamos a empezar a ver una diferencia en nuestra vida. Me recuerdo a una historia que leí hace tiempo de un famoso, un hombre que se llama Ben Carson. Ben Carson, él es un hombre que nació en los Estados Unidos en la pobreza, no tenía casi recursos, y cuando él era un niño se tuvo que mudar a la ciudad de Detroit, Michigan, junto con su hermano y su mamá. La mamá se había separado de su papá porque había encontrado que el papá tenía otra mujer, otra familia y un relajo. Entonces ellos terminan yéndose y la mamá tiene que trabajar muy duro para sostener a sus dos hijos pequeños que eran niños. Y Ben Carson era el hijo menor. Y entonces, cuando Ben Carson estaba en la escuela, los maestros un día se le acercaron a decirle, oye, ¿sabes qué? Tu hijo creo que tiene problemas de aprendizaje, quizás alguna necesidad especial porque le está yendo muy mal en la escuela y así como va, o sea, va a tronar y no va a poder avanzar. Entonces, si quieres, ¿por qué no lo metes en algún tipo de terapia o ayuda o algo? Y la mamá dijo, no se preocupen, yo me voy a encargar de él, ustedes no tienen que encargarse de él. Cuando llegó a la casa, dijo, ok, ustedes dos, de ahora en adelante, cada vez que termine la escuela, se me van a la biblioteca. Y van a estar ahí en la biblioteca lunes a viernes después de la escuela. Y van a entregarme esto. Cada semana me tienen que dar un reporte de 2 libros que lean. No importa, ustedes escojan los libros que ustedes quieran, pero me tienen que hacer un reporte de los 2 libros que han leído. Al principio era, mamá, ¿por qué nos pones esto? O sea, no puede ser. Y Ben Carson cuenta de que él tenía tanto trabajo que inclusive ni contestaba su teléfono, el pobre Ben Carson. Y entonces él decía, mamá, ¿por qué nos pones esto? Y todo. Y al principio le costaba mucho trabajo. Dice que casi no entendía y hacer los reportes y todo. Lo interesante es que la mamá de Ben Carson no sabía leer. Solo hacía la finta como que, ok, este reporte me parece bien y todo, porque era nada más para impulsar a sus hijos. Pero él cuenta que a medida que lo hacía más y más y más, se le facilitó. Y de ser llamado el tonto de la clase, terminó al final la primaria siendo uno de los estudiantes
con mayores calificaciones. Pero la historia no termina ya. Con el paso del tiempo, él agarra un amor a la lectura y la preparación y el estudio y todo, que cuando él decide ir a la universidad, él tenía que decidir. Dice, estaba viendo dos universidades que estuvieran lo más lejos de mi hermano, porque mi hermano ha ido a la Universidad de Michigan, y yo dije, bueno, está entre Harvard o Yale, no sé cuál de las dos, porque solo tenía $10 para hacer la aplicación. Y al final dijo, voy a ir a la Universidad de Yale porque le ganaron a Harvard en un partido que él estaba viendo, y entonces aplicó allá. Lo aceptan, le dan toda una beca, una de las becas más altas, y termina graduándose ahí de la Universidad de Yale, termina yendo a la Universidad de Michigan, se hace neurocirujano, uno de los más prestigiados del mundo. Y de hecho es tanto lo que él logra, de que a la edad de 33 años lo vuelven el director de neurocirugía de uno de los hospitales más prestigiados del mundo, que es el Hospital Johns Hopkins. Y se convierte en el primer neurocirujano en la historia en separar a gemelos que habían nacido con sus cabezas fusionadas, que fueron éxito y los dos sobrevivieran. 1987 hace la primera cirugía donde los dos viven, y eso se convirtió como en su especialidad. Ahora, en el camino recibe a Cristo como su Salvador personal. Él decide que su vida es para Dios. Y entonces él termina diciendo eso. Una de las frases que me encanta de él es esto. Él dice, haz tu mejor esfuerzo y deja que Dios haga el resto. Lo pequeño, lo que comenzó con 2 libros a la semana, era su tarea, y lo demás Dios se encargó de ponerlo. Es lo mismo que Dios va a hacer con nosotros. Por eso, Dios espera que seamos fieles donde estamos y no solamente donde queremos estar. Dios espera que seamos fieles donde estamos y no solamente donde queremos estar. Si tomáramos esto en serio, ¿cómo transformaría eso nuestra vida, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, nuestro trabajo, inclusive la forma en la cual servimos a Dios? Si nosotros empezamos a ser fieles con lo pequeño y dejar lo demás en las manos de Dios, las cosas van a cambiar de una forma radical. El problema es esto: ninguno de nosotros lo podemos hacer sin Jesucristo. Si no ponemos a Jesús como la prioridad de nuestra vida, nunca podremos hacerlo. Quizás en el caso de algunos de los que están aquí o algunos de los que están viendo en línea, nunca han puesto la fe en Jesús como su Salvador personal. Todo comienza ahí, porque primero que nada necesitamos ser perdonados de nuestros pecados y transformados en nuestro interior, y solo Jesucristo es capaz de hacer eso. Pero Él nos invita, extiende la invitación de que nosotros vengamos a Él y Él se encarga de transformarnos. Si tú nunca has tomado esa decisión, nos encantaría que lo hagas el día de hoy. Es por esa razón que en un momento, en el centro de siguientes pasos, que es saliendo por las puertas atrás hacia la derecha, es un lugar que nosotros tenemos donde va a haber personas listas para hablar contigo y explicarte, ayudarte a tomar esta decisión, o simplemente que necesitas una oración por algo en tu vida. Centro de siguientes pasos, terminando esta reunión, hacia la parte de afuera, saliendo por las puertas hacia tu mano derecha. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad. Y gracias porque nos llamas a ser fieles no solo con las cosas grandes, sino con lo pequeño también. Ayúdanos a tomar en serio esto, ser responsables de estas cosas en nuestra vida, y que al hacerlo transformes quienes somos, y que entendamos que todo es al final acerca de ti, y que nuestra fidelidad es porque tú eres digno. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por el mayor regalo de todos, el regalo de Jesucristo, y oramos en el nombre de Él.